Hace unos 400.000 años, los neandertales dominaban Europa y parte de Asia. No eran criaturas primitivas como muchas veces se piensa. Eran humanos en todo sentido importante, inteligentes, organizados y perfectamente adaptados a uno de los entornos más hostiles del planeta. Cazaban en grupo, fabricaban herramientas y podían sobrevivir en temperaturas que habrían matado a otros. Conocían su entorno como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Luego aparecimos nosotros, los humanos modernos, los Homo sapiens. No llegamos como conquistadores evidentes, ni como una amenaza inmediata. Éramos otra especie más, caminando sobre el mismo mundo, buscando lo mismo: comida, refugio, supervivencia. Al principio, compartimos el mismo planeta y durante miles de años, neandertales y humanos modernos coexistieron. Habitaron territorios cercanos, cazaron animales similares y enfrentaron los mismos peligros. Pero esa convivencia no era tranquila. Era una competencia constante, silenciosa, casi invisible. Dos especies muy parecidas luchando por los mismos recursos. Y después ellos desaparecieron. Generación tras generación, sus números fueron disminuyendo, sus territorios reduciéndose, hasta que simplemente dejaron de estar. Durante mucho tiempo se pensó que la explicación era sencilla, que nosotros éramos más inteligentes, más avanzados, mejores. Otra teoría decía que nosotros somos esa especie, pero avanzada, es decir, que los neandertales evolucionaron a los Homo sapiens. Pero la realidad es mucho más incómoda. Durante mucho tiempo se nos enseñó que los neandertales eran primitivos, torpes, inferiores, casi como un error en la evolución. Los neandertales enterraban a sus muertos. Esto no es un detalle menor. Significa que entendían la muerte, o al menos sentían algo frente a ella, porque no dejaban los cuerpos abandonados. En algunos casos los colocaban con cuidado, incluso con objetos. Eso sugiere algo profundo: memoria, respeto, tal vez hasta una forma básica de ritual. También usaban herramientas complejas. No eran simples piedras afiladas. Eran herramientas diseñadas para tareas específicas: cazar, cortar, trabajar pieles. Sabían cómo fabricarlas, cómo mejorarlas, cómo usarlas en grupo. No improvisaban, planificaban. Y hay algo aún más inquietante. Es muy probable que tuvieran lenguaje. Tal vez no igual al nuestro, pero sí lo suficiente para comunicarse, coordinarse y transmitir conocimiento. Pero quizá lo más humano de todo es que cuidaban a los enfermos. Se han encontrado restos de neandertales con heridas graves que sanaron con el tiempo. Personas que no habrían sobrevivido solas. Eso solo es posible si alguien los protegió, los alimentó, los ayudó durante semanas o meses. Eso no es instinto, eso es empatía. Y aquí es donde todo cambia. Porque si no eran primitivos, si eran inteligentes, organizados, capaces de sentir, entonces su desaparición no fue la caída de algo inferior. Fue la desaparición de otra forma de ser humano. La extinción de los neandertales no tiene una sola causa. No fue un evento repentino ni una catástrofe única que los borró del mapa. Primero, el clima. Hace unos 40.000 años, la Tierra empezó a volverse más inestable. No era un cambio suave ni predecible. Eran cambios bruscos, extremos. Periodos de frío intenso seguidos por ligeros calentamientos y luego, otra vez, frío. Este vaivén constante hacía que los ecosistemas cambiaran rápidamente. Bosques enteros desaparecían. Las praderas se transformaban. Los animales que los neandertales cazaban empezaban a migrar o simplemente morían. Para una especie que dependía tanto de su entorno inmediato, esto era un problema enorme. Los neandertales estaban perfectamente adaptados, pero a un tipo de mundo específico.
Sabían cómo sobrevivir en ese entorno, cómo cazar en esas condiciones, cómo encontrar refugio en ese paisaje. Pero cuando ese mundo empezó a cambiar, su ventaja se convirtió en una desventaja, porque, pese a lo que imaginemos, el planeta cambiaba en lapsos tan pequeños que ellos no entendieron por qué de pronto los animales que consumían dejaban de existir, o las plantas que utilizaban ya no crecían. Y cuando el entorno cambia, no basta con ser fuerte, hay que poder adaptarse, y ese fue el inicio del problema. Segundo, la competencia. Los Homo sapiens no eran necesariamente más fuertes que los neandertales. De hecho, en términos físicos, probablemente eran más débiles. Pero tenían algo que, en un mundo cambiante, era mucho más valioso: la capacidad de adaptarse y de hacerlo juntos. Los humanos modernos no vivían tan aislados. En realidad, formaban redes. Grupos que no solo sobrevivían por sí mismos, sino que se conectaban con otros grupos. Intercambiaban información, técnicas de caza, herramientas, incluso recursos en momentos de escasez. Porque mientras los neandertales dependían de lo que sabían y de lo que tenían en su entorno inmediato, los Homo sapiens podían aprender de otros, mejorar más rápido y reaccionar mejor ante los cambios. Si un grupo encontraba una nueva forma de sobrevivir, esa información podía expandirse. No se quedaba atrapada en un solo lugar, y en ese punto, la información se convirtió en una moneda de cambio que salvaba vidas. En cambio, los neandertales vivían en grupos pequeños, más aislados. Lo que sabían se quedaba ahí. Si algo fallaba, si el entorno cambiaba, si los recursos desaparecían, tenían menos opciones, menos apoyo, menos margen de error. Y en esa carrera silenciosa, los neandertales empezaron a quedarse atrás. Tercero, la mezcla. No todo fue conflicto. De hecho, también hubo contacto cercano. Hubo convivencia en ciertos momentos y sí, hubo reproducción. Neandertales y Homo sapiens no solo compartieron territorio, también compartieron genes. Hoy, muchas personas, especialmente fuera de África, tienen entre un 1 y un 2% de ADN neandertal en su cuerpo. Pero aquí es donde la historia cambia de tono. Porque esto no fue una integración equilibrada. No fue una fusión entre iguales. Fue algo más parecido a una absorción lenta. A medida que los Homo sapiens se expandían y los neandertales disminuían en número, esos encuentros se volvieron cada vez más desiguales, porque en proporción, los Homo sapiens comenzaban a ser más. Y eso deja una idea incómoda. Los neandertales no solo fueron reemplazados, fueron absorbidos hasta desaparecer. Y por último, el factor más silencioso: el número. Los neandertales eran pocos, muy pocos. A diferencia de los Homo sapiens, que poco a poco se expandían y conectaban entre sí, los neandertales vivían en grupos pequeños, dispersos y muchas veces aislados unos de otros. Y esto tiene consecuencias enormes, porque cuando una población es pequeña, cualquier problema se vuelve más grave. Una enfermedad puede acabar con un grupo entero. Un invierno más duro de lo normal puede ser suficiente para que no sobrevivan. Incluso algo tan simple como no encontrar suficientes parejas para reproducirse puede acelerar su desaparición. Con el tiempo, esto crea un efecto acumulativo. Menos individuos significan menos diversidad genética. Y lo más inquietante es que no hacía falta una gran catástrofe. No hacía falta un meteorito. No hacía falta una guerra total. Solo hacía falta tiempo. Tiempo suficiente para que pequeños problemas se repitieran una y otra vez, hasta que ya no quedara nadie. Y es que la desaparición de los neandertales pudo no ser solo una consecuencia natural, sino también el resultado de encuentros mucho más oscuros. Una de esas posibilidades es la violencia.
Cuando dos especies compiten por el mismo territorio, por la misma comida, por los mismos refugios, el conflicto no es algo excepcional, es casi inevitable. No hace falta imaginar grandes guerras como las que conocemos hoy. No había ejércitos, ni estrategias complejas, ni batallas épicas. Bastaban encuentros pequeños, tensos, impredecibles. Grupos que se cruzaban en el bosque, miradas largas, silencio, un mal movimiento, una invasión de territorio, la necesidad desesperada de comida. Todo eso podía escalar en segundos. La violencia por sí sola probablemente no extinguió a los neandertales, pero en un contexto donde ya eran pocos, donde el clima estaba cambiando, donde los recursos escaseaban, cada enfrentamiento tenía un impacto mucho mayor. Y poco a poco, sin que nadie lo notara en ese momento, eso también los fue borrando. Otra posibilidad es aún más silenciosa y más peligrosa: las enfermedades. Cuando dos poblaciones que han estado separadas durante miles de años entran en contacto, no solo intercambian herramientas, ideas o incluso genes, también intercambian algo invisible pero mucho más letal: virus y bacterias, microorganismos que para una especie pueden ser comunes, pero para la otra completamente desconocidos. Y ahí está el problema. Los Homo sapiens pudieron haber llevado consigo enfermedades para las que los neandertales no tenían ningún tipo de defensa. Su sistema inmunológico simplemente no estaba preparado. No había memoria, no había resistencia, no había forma de anticiparlo. No hace falta imaginar una gran pandemia arrasando todo de golpe. De hecho, lo más probable es que fuera mucho más lento y por eso más efectivo. Grupos enteros debilitados durante semanas, incapaces de cazar, de moverse, de sobrevivir. Sin fuerza, sin recursos, sin tiempo para recuperarse. Algo muy parecido ocurrió miles de años después, cuando poblaciones enteras en América fueron diezmadas tras el contacto con europeos. No por grandes batallas, sino por enfermedades invisibles que llegaron antes que cualquier ejército. Mucho se especula de la desaparición de los neandertales, pero la realidad puede ser mucho más oscura de lo que realmente cuentan. En realidad, el paso de esta civilización fue la que provocó que evolucionara a los Homo sapiens, algo que eventualmente terminó por destruir a la primera. Hoy somos lo que somos, gracias a ellos.